el programa de hoy estamos hablando de terremotos, de las sensaciones a la escala de Richter. Y Ronald, te quería plantear una pregunta que hizo Elide en el corte. ¿Cuál es la diferencia entre la escala de Richter y la de Mercalli? Están asociadas a dos conceptos bastante diferentes, la magnitud y la intensidad. La escala de Richter mide la magnitud y la de Mercalli la intensidad. Veamos qué cosa es magnitud y qué cosa es intensidad. Magnitud es la cantidad de energía que ha liberado la naturaleza. La medimos en Richter, pero podíamos medirla en toneladas de TNT, en toneladas de dinamita. Es la cantidad de energía que la naturaleza decide liberar en un sismo. Y la intensidad depende de cuán lejos estoy yo de donde la naturaleza decidió disipar esta energía. Y uno mide con qué intensidad lo sintió. Esa es la escala de Mercalli. Escalas muy débiles, no todo el mundo las siente. De repente una persona en todo un grupo dice, ¿sentiste el temblor? No, no hay temblor, ¿no? Eso es una intensidad 2. Cuando hay un buen porcentaje es intensidad 3. Cuando todo el mundo lo siente, intensidad 4. Cuando entran en pánico es intensidad 5. O sea, estamos usando a las personas para que midan lo que sintieron. Y por supuesto, le preguntas a alguien que estaba en La Molina, ¿cómo lo sintió? Va a ser diferente a alguien que estaba en Ancón o en Cañete. O alguien que está en un edificio, en un piso alto, o alguien que está caminando por la calle. Esa es la intensidad, la intensidad de sacudimiento que se sintió en un cierto lugar. Mientras el otro es la cantidad de energía que la naturaleza decidió liberar en algún lugar. Nosotros usamos Richter. No, ambas. Pero la que más aparece... No, creo... siempre aparecen, si ves los informes del instituto, que dicho de paso los puedes ver en internet, cada vez que ocurre un sismo, te dice, hubo un sismo con un epicentro en tal lugar, con una magnitud de tanto, ¿no? 4, 5 o 6. Se sintió con una intensidad de 3 en Chosica, de 4 en Lima, de 2,5 en bueno, no usas el medio, 2 en Cañete. Ahora, una pregunta así técnica. Ustedes tienen en sus oficinas un sismógrafo. ¿Cuántos temblores en promedio hay al día en Lima? Que nosotros, por supuesto, ni lo sentimos, pero el sismógrafo los registra. Sismos sentidos. Bueno, primero, no solamente tenemos un sismómetro en Lima, tenemos varios sismómetros distribuidos del orden 20, 30, depende del instrumento. Pero ¿cuántos sismos sentimos? Contamos solamente los sismos sentidos por la población, porque hay tantos que no hay tiempo para estar analizando los sismos que son tan pequeños que solamente los instrumentos lo midieron. Claro. O sea, le ponemos interés solamente a los sentidos. Unos 15 por mes. 15 por mes. En todo el territorio nacional, ¿no? Sentidos, ¿no? Eso va desde una intensidad de 3,5 a 5, 6 y de vez en cuando, por supuesto, con mucho menos frecuencia, ¿no? los sismos fuertes, ¿no? Elide, ¿cuántos terremotos has vivido? El que recuerdo, el 40. ¿El que más te impactó? Es decir, era novedad para mí. Tu primera, es que de verdad la primera vez que uno vive un terremoto es toda una experiencia. Sí, a las 11, 11:30 de la mañana, yo acostumbraba a ir con una amiga vecina, que hasta ahora es mi amiga, a la cuadra 15, viví en Santa Beatriz, de Petituar, donde una prima de ella, que también era mi amiga, hacer tiempo para ir tranquilamente a recoger a mi hermanita al colegio. Cuando comienza esto, había una fábrica por ahí, la Tricotense, y vi un asta que se hacía así, pero la empleada de la casa, la mamá no estaba. Señorita, cállate, le dije, cállate. Yo estaba muerta de miedo, pero tenía que aplacar. Termina esto, tomamos un poco de agua y me encamino hacia el colegio por la Petituar. Vi una cornisa caída de una casa de 2 pisos, de esas que seguramente era antigua, pues, ya en esa época. Esta cornisa, se cayó, sí, ha sido fuerte. Sigo, cuando por una calle, llegando ya al Parque de la Reserva, por donde yo vivía, llego al colegio, el colegio cerrado, el chino de la esquina olía a licor, se habían roto botellas, cerrado. Me fui asustando
damos la vuelta y pasa un negrote grandote y dice, la Plaza del Mercado se ha venido abajo. Mi papá tenía la tienda frente a la Plaza del Mercado. Ahí me asusté de verdad. Corrí hacia mi casa, que era una cuadra, ya mis hermanos estaban todos reunidos, y apareció un tío mío con una botella de pisco para tranquilizar. Le dije, tómate todo el pisco, yo quiero un vaso de agua. Pero yo decía, están mis hermanos felizmente, pero mi papá no llega. Se demoró como 3 horas, se venía desde el centro a pie. Claro, porque Qué no hay angustia movilidad, en ese momento. nadie puede sacar el carro. Eran las 3 Claro. de la tarde, creo. Y en ¿Y esa su época casa había... no sufrió? No, era una casa de esas que están por la avenida, por el Parque de la Reserva, en Torres Paz, casas debajo, con patio en medio, patio. Una cosa que tenía que ser jardín, pero siempre fue pampa, porque mis hermanos eran unos atilas, entonces no se cultivaba nada, había 4 árboles. No. Y en Por esa eso- época había información, o sea, sabían qué No, hacer, no, dónde llegó- debían de ponerse. Cuando estaba en la puerta de la casa de esta amiga, llegó la camioneta del Hotel Mauri, que el papá de ella trabajaba ahí, era administrador, copropietario, no sé. Dice don Juan que no se preocupen, en el hotel se han roto unos cuantos vidrios, vasos, pero están bien, en el centro de Lima. Entonces, lo que me dio pánico fue lo que dijeron de la Plaza del Mercado. Claro. Cuando ya había Y mi la ausencia papá, de tu papá. almorcé, en la noche nosotros nos poníamos pijama, nos metimos a la cama, mi amiga no, ella vestía en la sala, esperaba otro terremoto. A las 5 de la tarde íbamos donde una amiga de mi tía que me vino a recoger. Vamos a ver a Matilde porque Fernandito está en La Molina, y en La Molina había sido muy fuerte. ¡Brum! Salían en ese momento corriendo. ¿Qué pasa? ¡Ay, no han oído de nuevo! Un remesón. ¿Y cuáles son las zonas de Lima o del Perú en los que, digamos, se siente más fuerte? Por ejemplo, en La Molina. Bueno, regionalmente en el Perú, la zona que más peligro tiene de un sismo es la zona sur, la costa sur del Perú. Conforme se aleja uno de la costa, ¿no? Se va disminuyendo el peligro, dicen los técnicos. Luego aparece, digamos, en lugares en que hay fallas locales como Cusco, en Ancash, pero si seguimos a lo largo de la costa para los sismos de subducción, la parte norte no ha sufrido sismos, dicho sea de paso, no ha sufrido sismos históricos fuertes. El único que hay en Piura en 1912, ahora, que no fue muy fuerte. Sí, tenemos noticias que los españoles sufrieron el primer sismo en Pachacamac, o sea, antes incluso de la fundación de Lima, ¿no? Pero al parecer, por las informaciones que tenemos, el terremoto más fuerte que sufrió Lima, que fue prácticamente un cataclismo, fue el de 1746. O sea, ahí se vino abajo el 90% de la ciudad. Increíble. Es más, hubo voces que indicaron la necesidad o la conveniencia de cambiarle el emplazamiento a Lima para que esté más seguro, o sea, más pegada a la zona del Cerro del Agustino, se planteó. Pero lógicamente los grandes propietarios de la ciudad se oponían al traslado porque iban a perder terreno, en fin, ¿no? Iban a perder patrimonio, especialmente las órdenes religiosas que tenían los conventos, sus huertas, qué sé yo. Pero hay que acordarse que el terremoto de Lima vino acompañado por un maremoto en el Callao, que es el que dio origen al Señor del Mar, que es adorado en el Callao. Y sí, del Callao sí sabemos que no quedó nada. O sea, no quedó nada, no solamente de ciudad, sino que prácticamente toda la población desapareció. Entonces ahí sí hubo un cambio de emplazamiento cuando se construyó nuevamente el Callao, ¿no? Fue terrible. Dicen que el virrey vivía en la plaza como en carpas, ¿no? Porque el palacio, por supuesto, también se había venido abajo. Ese terremoto fue peor incluso que el de finales del 17, cuando nace la devoción al Señor de los Milagros, ¿no? Y tú, Ronald, ahora nos has mencionado que la zona más vulnerable del país quizás sea la zona sur, y de hecho tenemos la Incluyendo noticia Lima. de un terremoto
de 1868. Y de ese terremoto sí tenemos imágenes, porque afortunadamente había fotografías, y están las imágenes de Arequipa prácticamente destruida, las torres de la catedral se vinieron abajo, y tenemos las fotografías de Arica y de Iquique también destruidas, porque hasta 1868 esos territorios pertenecían al Perú, y lo de Arica vino acompañado por un maremoto, ¿no? Por lo general, ¿cómo es esto de la relación entre los terremotos y los maremotos? Para complementar lo que Sí. has dicho primero, es uno de los maremotos con buena información más fuertes que se ha sentido en la costa. Los testigos hablan de inundaciones del orden de 12 hasta 16 metros de altura. Imagínense, Sí. 16 metros en el Callao y la Punta, pues aún los edificios altos estarían... Dice que los barcos salieron hasta la Plaza de Armas, a la Plaza del Callao. Santa Rosa dice que van a llegar a la Plaza de Armas. Sí. Dijo. No, pero Dicen la lo de Biblia. 1746 fueron las embarcaciones hasta la plaza. No sabía cuán alto estaba Lima, o sea, ¿No? que se le excusa. ¿Qué produce un tsunami? ¿No? Los que se dan en el Perú son principalmente, localmente, producidos por un sismo. Al producirse un sismo, nuevamente, con lo de las placas, la placa continental se mueve. En el caso del sismo de Pisco, la península de Paracas, medido con GPS, se movió 1,5 metros hacia el oeste y más o menos unos 15 centímetros en dirección vertical. En el fondo marino es probable que el desplazamiento vertical haya sido aún mayor, digamos 40, 50 centímetros, de una área bastante extensa. Nuevamente venimos a áreas extensas. Entonces el suelo marino hace como un pistón, ¿no? Toda esta área se mueve para arriba 50 centímetros, produce una ola, ¿no?, de gran extensión, que se propaga igual que las olas que se producen en una piscina cuando uno tira una piedra, digamos, de donde han sido generadas, se propagan y eventualmente llegan a la costa. Ahora, Y llegan amplificadas. Hablo de 50 centímetros en el punto de generación, pero pueden llegar con mucha mayor sí, amplitud. en a la realidad costa. la única ciudad grande que tiene el Perú que cambió de emplazamiento del lugar original no fue por motivo de un temblor, Piura. O sea, Pizarro fundó Piura en San Miguel de Tangarará, que es un pueblito que ahora existe, pero luego lo tuvieron que trasladar porque los españoles sufrían mucho de conjuntivitis por el clima. Ahora, Eli, tú decías que el terremoto del 40 fue, para empezar, una sorpresa, ¿no? Porque no habían vivido, pero hay que recordar que varias generaciones de limeños se salvaron de un terremoto porque el último grande fue el de 1746. O sea, Lima No se tenía salvó experiencia. casi 200 años de un terremoto. Pero en este del 40, Chorrillos casi se vino abajo, Están las Callao fotos. sufrió, y en La Molina. No, Dicen que están las fotos, porque también están las fotos de Chorrillos, que se desbarrancaron las casas, el casino de Chorrillos, Sí. ¿no? Se vino Sufrió. todo abajo y también hubo un maremoto. Tenemos no me que acuerdo. irnos a un corte veloz y ya regresamos con este tema tan interesante. Ahora podemos...